Y tenemos la visita de profesionales que nos convocaron para hacer una charla con respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Esta charla va a ser mañana 31, sábado 31 a las 3 de la tarde, y está invitada toda aquella persona que está vinculada con las personas con discapacidad, familias y toda la comunidad que esté interesada. Yo les voy a dar la palabra a los chicos para que se presenten. Es un grupo de profesionales y bueno, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Los invitamos mañana a las 15 horas a la Municipalidad de 9 de Julio. Vamos a hablar un poco de discapacidad y derechos. ¿Cuáles hoy los derechos que tiene la discapacidad en la Argentina? Vamos a hablar un poco lo vamos a dividir en 3 ejes temáticos que van a ser educación, salud y trabajo. En lo que es educación vamos a hablar de qué es el proyecto pedagógico individual, cómo se tiene que aplicarlo, los derechos a elegir entre una escuela especial y una escuela común entendido como en términos legales como la ley lo refiere, cuál es el acompañamiento que tiene que haber. Vamos a hablar un poco de trabajo, cuáles son las herramientas que hoy tienen las personas discapacitadas para acceder a un puesto laboral, a un empleo formal remunerado. Vamos a hablar un poco de la ley de cupo, del 4%, cuál es la herramienta para acceder a ese cupo estatal del 4%. También explicar un poco que no es solamente el Estado, sino son las contratistas del Estado, y hay un montón de satélites que están obligados a tomar a las personas con discapacidad. Vamos a hablar un poco de la accesibilidad, un poco de las rampas, un poco la movilidad. Intentar pensar entre todos una ciudad más inclusiva. Vamos a hablar también de lo que son salud, las prestaciones que determina la ley 24901. Vamos a contar algunos casos bastante interesantes de lo que es jurisprudencia a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde el año 2014 tiene jerarquía constitucional. Entonces, hacer una relectura de lo que es la ley 24901, que es la columna vertebral de prestaciones del sistema, reinterpretada con este convenio que hace una ampliación de derechos y que, reitero, desde el año 2014 tiene jerarquía constitucional. Eso es de la parte legal. ¿Cobertura médica? Sí, también. O sea, las prestaciones que la ley establece son médicas, de trabajo y médicas de empleo y educativas. Entonces, explicarlas así y dar ejemplos también prácticos y buscar herramientas para cómo acceder o pensar entre todos la accesibilidad o una ciudad más amigable para todos y nada, y salir un poco a veces de los lugares comunes en los que caemos en relación a la discapacidad. Eso va a ser desde lo que es el derecho, y ahora les paso con Eve, que les va a Gustavo Noli, perdón, que les va a explicar cómo vamos a abordarlo desde lo psicológico. Perito auxiliar en violencia intrafamiliar. Bueno, me dedico a la clínica particular en niños, adolescentes y adultos. Y bueno, tengo experiencia en lo que es el centro educativo terapéutico, en lo que es discapacidad, en un grupo de orientación. ¿Con respecto a la charla? Con respecto a la charla, la idea es poder visibilizar y concientizar con respecto a cómo se cruzan los discursos del derecho y la psicología, explicando los diferentes paradigmas en el que se ha dado la discapacidad, cómo ha ido avanzando a lo largo del tiempo, y pudiendo brindar herramientas para desnaturalizar las prácticas que están instaladas, que fomentan muchas veces las barreras físicas, actitudinales y comunicacionales. Lo que intentaremos hacer es buscar estrategias sencillas que puedan ser bajadas desde la comunidad hacia la persona con discapacidad, sea una escuela, sean las propias familias, sean los almacenes o cualquier espacio. Y que la persona tenga el acceso a todos sus derechos y los haga valer, que es lo que queremos hacer llegar con esta charla. Vamos a estar hablando un poco de las prestaciones de salud en términos de poder hacer las diferenciaciones de lo que es un CET, un centro de día, los talleres protegidos, y cuáles son los apoyos y ajustes razonables que tienen que hacer dentro del sistema en el que se desenvuelva la persona, ¿sí? Lo pensamos desde una lógica interdisciplinaria porque todos estos temas se correlacionan. Hay una intercorrelación entre ambas disciplinas. Y que la idea es poder pensar que se sigan sumando profesionales a este proyecto, porque concientizar es importante para poder reflexionar y cambiar lo que ya está instalado. Muchas veces no nos damos cuenta y caemos en estigmas, en prejuicios, sobre todo a la hora de la persona con discapacidad, desde el uso del lenguaje hasta las prácticas para la inclusión en el ámbito laboral.
Bien, ¿y cuál es el diagnóstico y el panorama actual que tienen las personas con discapacidad que amerita la asistencia a la charla, no solamente de ellos, sino también de muchas familias, ¿no? Sí, sigue operando muchas veces una mirada asistencialista y no favorecer lo que es un paradigma de autonomía personal, Claro. que es en términos de una búsqueda de vida independiente. Digamos, si bien en el sistema educativo y en el sistema de salud hoy se ve la figura del acompañante terapéutico, lo que sucede muchas veces es que termina siendo la sombra de esa persona y no se terminan buscando los apoyos necesarios para que esa persona se valga por sí misma lo que más pueda, ¿sí? Sobre todo teniendo las particularidades de los diferentes tipos de discapacidades. Pero bueno, para eso necesitamos toda una sociedad también que esté dispuesta a hacer los apoyos necesarios, sea de lo arquitectónico, de lo comunicacional, sea desde los recursos humanos, en términos también de pensar, no sé, intérpretes del lenguaje de señas, el material de manera digital y auditivo. Se empezó a ver, al menos en algunas ciudades, no sé, en los cajeros, la posibilidad de que un cajero sea el que hable en voz alta, sí, a la hora de tener que ir a poner una tarjeta. Digo, esos son avances, pero bueno, nos queda mucho en materia de discapacidad para avanzar todavía. La elección de las escuelas para los chicos con acompañante terapéutico, ¿es libre para las familias o quién lo determina? Es libre para las familias, o sea, tiene que ser la familia. No, el Estado no puede decir que una persona con discapacidad solo tiene que ir a una escuela especial. No elige el Estado con respecto a eso. Y tiene... Perdón, quería, en relación a esto, digo, también lo vamos a abordar en la charla. La gente puede elegir entre una escuela especial, la persona o su familiar, entre una escuela especial y una escuela común. Reitero, escuela común porque es el término que la ley, así como la ley lo denomina, y si es una escuela especial, tiene que ir acompañado de lo que se llama el proyecto terapéutico educativo, que también lo vamos a hablar, y cuáles son las condiciones. También vamos a explicitar un fallo en donde se condena a una escuela porque se le dio los mismos apoyos que a un alumno que no tenía discapacidad, entonces se lo consideró una discriminación y se ordenó que se tenga un proyecto terapéutico educativo para esa persona en particular en esa determinada institución. Entonces también eso, el derecho asiste a las personas con discapacidad y le da la libertad de elegir entre la escuela que quiera. Siempre tiene que tener un criterio específico, por ejemplo, la no repitencia, sino con determinados parámetros que ese mismo proyecto pedagógico individual, que está pensado para esa persona, teniendo en cuenta sus particularidades y su discapacidad o su limitación funcional, permitan. Entonces, vamos a abordar un poco eso, que nos parece bastante interesante, sobre todo el tema de la educación, y cómo la educación impacta de manera positiva en la vida de las personas con discapacidad. Y pensando también la educación como una antesala para la formación de lo que es laboral, ¿no? Como la educación no formal también es muy importante para pensar en estrategias que le permitan a la persona con discapacidad desarrollar mayores habilidades con la idea de insertarse en el mundo laboral. Pero bueno, hay que trabajar mucho también desde el enfoque psicológico de las familias para poder acompañar el posicionamiento también de esa persona y que no se desgaste en creer que es un intento tras otro y que la sociedad no lo incluye. A ver, el sistema de salud está en crisis, es una verdad que no está discutida, digo, más allá de los aumentos que hubo de las prepagas, todavía se sigue discutiendo cuál es la cobertura. La realidad es que dentro de lo que es el sistema de salud argentino, la discapacidad tiene una cobertura integral de todo, o sea, no debería... Lo que se busca, a ver, el Estado argentino hace de sostén o de factor compensador de esas discapacidades. Entonces, en función de ese factor compensador, las empresas de medicina tienen que adaptarse a las necesidades que la persona con discapacidad tiene. También existe algo que se llama riesgo corporativo. A ver, a nosotros tanto no nos importa si la empresa pierde o no pierde, o sea, son empresas y están dedicadas al rubro de salud. Muchas veces existe o se rechazan determinadas coberturas porque no están dentro del programa médico obligatorio. Entender también que el programa médico obligatorio, la jurisprudencia fue conteste siempre, de manera reiterada, viene diciendo que es el piso mínimo de prestaciones. Si una persona necesita una prestación que no está dentro del programa médico obligatorio, tiene que cubrirla. Y a veces ni siquiera es necesario llegar a una acción judicial. A veces simplemente con hacer un trámite dentro de la obra social o dentro de la prepaga, esas coberturas tienen que estar. Lo mismo, por ejemplo, yo le contaba hoy a Analía que vimos un fallo bastante novedoso de la Cámara Federal de La Plata, reciente, de lo que era equinoterapia. Acá equinoterapia en 9 de julio es gratis, pero es un servicio muy caro en toda la provincia en general,
y también lo vamos a exponer porque me pareció bastante interesante, porque permanentemente lo que está hablando es de calidad de vida, de cuáles son los beneficios, que no tiene tanto que ver con una cuestión clínica, sino que se ordena la cobertura en función de la calidad de vida. Habla de lo olfativo, habla de lo sensitivo, habla de lo táctil, habla de todas las ventajas que tiene equinoterapia, que no está dentro del programa médico obligatorio y que no está reconocido, si se quiere, salvo en algunas provincias como Santa Cruz, como parte de un tratamiento integral. Pero eso se reconoce y si hay que lucharlo, eso se garantiza también. Digo, como entender estas cosas un poco para no quedarnos con un no o con una respuesta negativa, porque estamos hablando de calidad de vida y estamos hablando de salud. Entonces me parece bastante importante como tener esto, lo mismo que en lo que es trabajo y lo mismo en lo que es educación. Porque de esa forma, digamos, creyendo que hay que sostener que equinoterapia debe ser gratuito y que no deben conseguir la prestación, estaríamos parándonos de un paradigma de la beneficencia, ¿sí? Desde la solidaridad, de que es el trabajo con otro y no reconociendo que debe ser una parte de una prestación a una persona con discapacidad, que se debe garantizar ese derecho. Entonces estaríamos fomentando prácticas que ya caducaron en términos de lo que es la inclusión. Recuerden el horario y el lugar de la charla, que no sé si quedó claro. Bien, mañana los vamos a esperar a las 3 de la tarde en el Salón de las Américas, en la municipalidad. Primero en los apoyos con respecto al material a desemplear en la vía pública, ¿no? Sean carteles, sean las formas de transmitir a la persona con discapacidad, pensando en recursos auditivos, visuales, sistema braille. Después el acceso también en términos de rampas y todo lo que tiene que ver con las barreras. Y después, principalmente en términos de los eufemismos que manejamos con respecto al lenguaje. La forma de denominar a las personas, y muchas veces erróneas, que hacen al cotidiano y se replican en un montón de aspectos. Hablando un poco de comunicación, también lo que nosotros estamos haciendo es comunicar, porque desde que entró la nueva administración nacional, lo que fue pauta publicitaria se elimina. Gran parte del componente de la pauta publicitaria eliminada son campañas de prevención. Entonces me parece que eso también es parte de la comunicación. Entonces, si desde el Estado no se garantiza ese derecho a la comunicación, nos parece importante también nosotros como particulares, que estudiamos también en una universidad pública, entonces creemos que tenemos una deuda de alguna forma con la sociedad, poder devolverla. Entonces, ya que no está esto, sí contar desde nuestro lugar, nuestro pequeño lugar, cuáles son los derechos que las personas tienen o cuáles son las posibilidades, las herramientas, y pensar entre todos y reflexionarlo. Nos parece que eso también es parte de la comunicación que hace a una mejor calidad de vida, porque si entre todos podemos entender que con pequeños gestos, pequeñas modificaciones o pequeños cambios podemos repercutir de manera positiva en la vida de una persona, estamos logrando algo importante.